El Super Saiyajin 15 era una transformación increíble a la vista. Esta desbordaba energía negativa, al mismo tiempo que lo hacía en proporciones increíblemente violentas. La transformación causaría impresión en todos quienes no esperaban que Goku ocultara semejante poder. Trunks del futuro preguntaría si en ese caso era menos poderoso que el Super Saiyajin 16, a lo que Vegeta Mystic respondería que no necesariamente. El Super Saiyajin 16 no debía su nombre a una cronología de transformaciones, sino a cómo ésta estaba compuesta. Ahora, esta versión a la que llamaba Super Saiyajin 15 no tenía la menor idea de a qué se debía. Goku fase 15 diría que lamentaba la espera, pues hacía muchísimo tiempo que no utilizaba esa transformación. Esto sumado a que estaba potenciada por los ataques y el poder que Calcium le había propinado, lo hacían incluso más potente que nunca. Goku diría que la numeración tenía un motivo, y es que en su mundo había peleado con Saiyajin antiguos de otras líneas de tiempo, los cuales poseían distintas fases una más poderosa que la otra. En su caso, esa era la 15ª fase que había visto, por lo que la respuesta simple es que la llamaba así por eso. Ahora, su poder no tenía límite probablemente, razón por la cual llegaban seres de otras líneas de tiempo y universos queriendo medirse contra él. Esto llegó a ser peligroso, dado que algunos eran directamente dioses que podrían reducir a nada dimensiones enteras con un golpe. Zeka reaccionaría a estas palabras, volviendo a hilar cortas y temblorosas palabras. Esta preguntaría si acaso había dicho que se había enfrentado a dioses. ¿Acaso tenía la menor idea de lo que podía significar ser un dios? Goku diría que probablemente eran seres muy poderosos solamente. Ante esto Zeka no diría absolutamente nada, sino que provocaría nuevamente un inmenso ataque como los anteriores. En esta ocasión, Goku sí que lograría preverlo, pues su transformación era capaz de agudizar sus sentidos a tal punto que llegaba a ser inaudito. Este se lanzaría con una velocidad inmedible hacia Zeka con una habilidad diferente pero que también sobrepasaba la velocidad como concepto. Aparentemente, este daba la impresión de desaparecer por completo de la realidad transformándose en energía negativa. Esto no solo lo hacía infinitamente más rápido que el concepto mismo de velocidad, sino además sumamente peligroso e impredecible. En las gradas todos quedarían intrigados ante esto, pues nuevamente era alguien que poseía una técnica de altísimo nivel. Algo digno de uno de los 20 más poderosos. Con esto el Super Saiyajin 15 buscaría darle un golpe a Zeka, el cual sorpresivamente acertaría. Esta perdería el equilibrio un poco, pero lo increíble es que el golpe haría que su cabeza diera varias vueltas como si de una muñeca se tratase. Esta quedaría sin reacción aparentemente, y Goku se disculparía si había sido demasiado inoportuno. Sin previo aviso, otro de esos extraños ataques irían en contra de Goku, quien volvería a evadirlo, pero recibiendo otro de la nada y prácticamente al mismo tiempo que evadía el primero. Dicho ataque sería bestial, dado que este causaría un gran daño en el Super Saiyajin 15. Este nuevamente se levantaría, sintiendo el peligro de muchos ataques viniendo de muchas direcciones. Este ahora a la defensiva, comenzaría a concentrarse solo en evadirlos pues de otro modo, recibir 2 o 3 golpes de esos podría ser definitivo para ese combate. Zeka volvería su cuerpo a la normalidad, comentando que lo mataría y reduciría su cuerpo a poco menos que polvo. Vegeta le preguntaría a Goku Mystic si había comprendido el combate. Goku diría que por más que quisiera decir que sí, no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Comprendía que esa versión suya estaba usando una versión excesivamente potenciada del Super Saiyajin 7, pues la energía negativa que desbordaba era brutal en todo aspecto. No obstante, más que eso no llegaba a comprender. Gohan estaría bastante más atento, acercándose a su padre diciendo que probablemente era algo más allá que la asimilación de la energía negativa en el Super Saiyajin 3. Goku preguntaría si acaso insinuaba que podría ser otra fase del Super Saiyajin con energía negativa, pues eso tenía que ser teóricamente imposible. Sin las fases potenciadas, la funcionalidad de la fase 7 se iba al caño. Vegeta diría que viera a su alrededor. En este torneo habían guerreros absurdamente inverosímiles por doquier. ¿Qué le hacía pensar que no había una anomalía que causara algo como eso? Goku se mantendría en silencio, pues este sabía de lo que hablaba. El Super Saiyajin 7 era algo que no funcionaba luego de la fase 3. En su entrenamiento con Irina, justo después de que este viera cómo Kidnapped había escapado por su culpa, este tendría toda la intención de ir más allá de la fase 3 con energía negativa. No obstante, esto no se podría.
Era imposible al ser tipos de energía incompatibles. Si era verdad que esa versión suya poseía ese poder, ¿cómo demonios se supone que lo habría logrado? Goku fase 5 diría que era la primera vez que se enfrentaba a alguien con habilidades tan complejas. Eso definitivamente no habían sido golpes dimensionales, sino golpes directos. Era imposible que fuese solo velocidad, dado que al menos tendría que sentir un leve movimiento en ella. Quizá podía ser mucho más veloz que él, lo cual ya era decir demasiado, pero no entendía en lo absoluto qué demonios hacía para serlo. Goku diría que en ese caso, y aunque fuese peligroso para sí mismo, usaría aún más poder. Este liberaría aún más flujo de poder negativo, en base a un pequeño sello igual al que le había dado Irina, pero sin ser el mismo. Goku Mystic quedaría impresionado, pues esto sería la prueba definitiva de que ese Goku sí había logrado sobrepasar algo imposible. Goku fase 15 diría que este torneo le había sorprendido. En él mismo había visto guerreros iguales a él no solo en poder y apariencia, sino en modo de progresión. Ese Vegeta que había luchado hacía un tiempo había controlado esa energía llamada Mystic con una técnica similar a la suya. Posterior a ello, este comenzaría a inundar el lugar con una densa cantidad de energía negativa. La misma sería tanta, que podría llegar a obstruir la vista de muchos, pues era energía negativa mucho más antigua que la de Goku. Esta era sacada de aquel sitio solitario donde se postraba Kidnapper. Era energía negativa residual, mucho más difícil de dominar pero más poderosa. Gohan lo entendería al instante. Esa versión de su padre había logrado emular la misma técnica de asimilación de energía Mystic. Vegeta diría que tenía razón. Entonces lo que lograba era volver su cuerpo solo parte de ese flujo. Esto haría que la sobrecarga no fuese interna, sino externa. Es por ello que inundaba todo el lugar de energía negativa, tal cual ellos lo hacían con poder Mystic. El poder de Goku fase 15 aumentaría, pero su cuerpo comenzaría a recibir daño constante. Goku diría que a diferencia del poder Mystic, la energía negativa no dejaba de ser agresiva jamás. Entonces no tenía mucho tiempo. Esto era lo que le permitió combinar la fase 5, la cual era el límite biológico legendario de un Saiyajin, con energía negativa. Con esta cantidad de poder, iría tras ZK, logrando presionarla como jamás nadie lo había logrado. Lo increíble, es que esta guerrera parecía no poder defenderse, o tan siquiera buscaba hacerlo. La paliza que Goku le daría sería tan demencial, que alguna de las extremidades de ZK se desprenderían de su cuerpo. Goku, a sabiendas de que esto no parecía afectarle, buscaría lanzar un inmenso ataque de energía negativa, comentando que sentía mucho como su vida había sido quizá la peor vida jamás vivida por un mortal, pero él tenía que ganar esta pelea. Lanzaría su ataque masivo, el cual crearía un vacío increíble en el lugar. En definitiva, el Super Saiyajin 15 era una total bestialidad. Sin embargo, esto crearía mucho desgaste en Goku, quien diría que esperaba en serio haber ganado. Nada más alejado de la realidad. De ese inmenso vacío existencial que había dejado semejante ataque, aparecería una Calcium aparentemente intacta y con una mueca que denotaba locura absoluta. Esta comenzaría a reír descontroladamente, alegando unas incomprensibles palabras. Los Saiyajin están locos. Les encantaba el poder y el pelear, y sin dudas eran mayoría en este torneo. Eso quería decir que sin dudas, eran los responsables del conflicto que vivían. Malditos mortales, ella se encargaría de sentenciarlos a muerte a todos. Ese sonido parecido a madera gastada volvería a aparecer, quedando todos atónitos ante lo que verían a continuación. Detrás de Goku Super Saiyajin 15 estaría una especie de ente maligno y putrefacto, el cual parecía una muñeca gigante. Su cara estaba completamente desmembrada, su torso era casi inexistente, y en vez de manos poseía unas garras inmensas. Omega diría que eso entonces era la verdadera forma de Calcium Kyurumi. Una diosa de odio, la cual usaba su cuerpo mortal antiguo como títere para no mostrar su verdadero ser. Goku fase 15 diría que entonces era eso lo que lo atacaba desde la nada, siendo que ésta podía volverse completamente invisible a la vista. El avatar de ZK solo se limitaría a decirle una sola palabra, la cual se podía resumir en muere. Seguido a esto, una gran explosión multiversal tendría cabida en dicho torneo, la cual afectaría incluso a todos los participantes del mismo. Ese era el verdadero poder de una diosa real. En el campo de batalla, aún estaría Goku, quien conservaría su transformación en Super Saiyajin 15, demostrando la altísima resistencia que este tenía.
Resistir un evento cósmico de tal magnitud sin previo aviso era sencillamente descomunal. Goku estaría realmente herido, mas sin embargo diría que aún podría pelear. Este iría tras el ente verdadero de Zeka, dándose cuenta que no podía tocarlo y que era imposible dañarlo. Zeka diría que era inútil, nadie que no poseyera un odio similar al suyo podría tocarla. Es decir, nadie podría hacerlo. Por alguna razón, el único que había logrado esto sería aquel dios llamado Damu, pues en su interior había un odio y dolor aún más inmenso que el suyo. Así que como se lo había dicho, su hora de muerte había llegado. Esta atravesaría de Goku, y posteriormente lo pulverizaría con un ataque de energía masivo. Esto haría de esta finalmente la ganadora este increíble sexto combate. Todos quedarían atónitos e impotentes, pues esa chica había acabado sin compasión con la vida de su oponente. Era realmente un verdadero monstruo.